Vamos a tratar de revisar en unos 10 o 15 minutos los aspectos más relevantes y prácticos a la hora de interpretar unos gases arteriales. Lo primero que yo debo saber es en qué momento debo pedir unos gases arteriales. Y esto básicamente se debe realizar en dos momentos o en dos situaciones. Una es en la situación en la que yo necesite valorar el grado de oxigenación o de ventilación de un paciente, es decir, paciente que llegue con un cuadro respiratorio, con signos de dificultad respiratoria y que yo quiera valorar su grado de oxigenación, si se encuentra en hipoxemia o en insuficiencia respiratoria. Y el otro caso es en el paciente en el que yo necesito valorar si hay una alteración del equilibrio ácido-base, por ejemplo en el paciente con sepsis, en el que yo necesite saber si el paciente se encuentra en una acidosis metabólica o no. Si yo lo que necesito valorar es únicamente el grado de oxigenación y el trastorno es solo respiratorio, o en ese caso me serviría pedir los gases arteriales. Pero si yo solo necesito valorar es el estado del pH, vuelvo digo, por ejemplo en el caso de la sepsis o en un fallo renal agudo, si en ese caso solo necesito valorar el pH, cómo está el bicarbonato, con unos gases venosos serían suficientes. Entonces, antes de empezar a hablar de las alteraciones eh, que podemos encontrar en los gases arteriales, eh, sí es importante saber cuáles son los parámetros normales del paciente de unos gases arteriales. En este sentido, hay que tener en cuenta esos parámetros. Entonces, inicialmente en unos gases arteriales nosotros podemos encontrar que el valor normal, habitual del pH se encuentra entre 7.35 y 7.45. Tenemos otro parámetro que es la presión parcial de oxígeno, que la podemos encontrar entre 80 y 100 milímetros de mercurio. ¿Sí? Y luego tenemos la presión parcial de CO2, de dióxido de carbono, cuyos valores habituales están entre 35 y 45 milímetros de mercurio. Luego tenemos otro parámetro que es el bicarbonato, cuyos valores habitualmente están entre 22 y 28 miliequivalentes por litro. Estos parámetros hay que aclarar que pueden variar un poco en función de la literatura que ustedes revisen. Por ejemplo, algunos hablan que el pH normal es entre 7.36 y 7.44, que el bicarbonato, el valor normal es entre 24 y 30, en otros sitios que entre 22 y 29, pero eso varía un poco. Pero con que ustedes manejen estos parámetros de referencia, no van a discutir con nadie en cuanto a los valores eh, y la diferencia de la literatura. Entonces, hay otros valores importantes en los gases arteriales que, como lo es la saturación de oxígeno, que lo habitual es que esté por encima del 92%. Esto en función de la ciudad, de la altura de la ciudad donde estemos viviendo. Otro parámetro muy importante que nos sirve principalmente para valorar en aquellos casos en donde no tenemos claro el origen de la alteración primaria del pH, por ejemplo, si no sabemos si es metabólica o respiratoria, podemos utilizar este parámetro que es la base exceso o el exceso de base, cuyos valores normales están entre menos 2 y 2 milicalentes por litro. El exceso de base lo que traduce en términos generales es la pérdida o la incapacidad del riñón para reabsorber bicarbonato, porque ustedes recordarán que el 99% del bicarbonato se reabsorbe a nivel renal. Entonces el exceso de base
lo que nos indica es qué tanto bicarbonato está perdiendo el riñón o está dejando de reabsorber. O si lo quieren ver de otra forma, esto nos puede indicar qué tanto bicarbonato necesito yo para tratar de compensar el pH. Entonces, hay que tener en cuenta que la parte de la PO2 y la CO2 dependen de la parte ventilatoria, ¿cierto? Entonces, pues básicamente se van a alterar en un paciente que llegaron con un cuadro respiratorio. Y lo que es el bicarbonato y el exceso de base dependen básicamente de el riñón, ¿sí? De la compensación renal. Entonces esto lo vamos a encontrar en pacientes con sepsis, con insuficiencia renal aguda, pacientes con diarreas, ¿sí? Entonces en ese caso podemos tener alteraciones a nivel del bicarbonato y el exceso de base. Cuando nosotros hablamos de que o tenemos un pH por debajo de 7.35, estaremos hablando de una acidosis, y cuando tenemos el pH por encima de 7.45, estaremos hablando de una alcalosis. Bien, aquí vamos a tratar básicamente, voy a poner unos ejemplos de alteraciones a nivel del pH, es decir, vamos a hablar de acidosis o de alcalosis. Pero sí es importante tener en cuenta, antes de entrar a hablar de eso, de los términos que se deben utilizar cuando tenemos alteraciones a nivel de la presión parcial de oxígeno. Entonces, este es el valor normal de la presión parcial de oxígeno. Cuando yo tengo valores de la presión parcial de oxígeno que se encuentran entre 60 y 80 milímetros de mercurio, o 79, perdón, por debajo de 80, estaremos hablando de una insuficiencia respiratoria. Perdón, de una hipoxemia, no de insuficiencia respiratoria. Bien, entonces repito, cuando tenemos valores por debajo de 80 milímetros de mercurio, pero por encima de 60, hablaremos de hipoxemia. Pero si tenemos esta presión parcial de oxígeno por debajo de 60, pues, por poner un ejemplo, en 55 milímetros de mercurio, estaremos hablando de insuficiencia respiratoria, en este caso hipoxémica. Bien, entonces hay que tener en cuenta que hablamos de insuficiencia respiratoria cuando esta presión parcial de oxígeno se encuentra por debajo de 60 milímetros de mercurio. También hay otro concepto importante. Nosotros cuando hablamos de insuficiencia respiratoria podemos hablar de insuficiencia respiratoria parcial, ¿sí? Que es cuando tenemos esa presión parcial de oxígeno por debajo de 60, o también podemos hablar de insuficiencia respiratoria parcial cuando tenemos una presión parcial de CO2 por encima de 45 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, cuando tenemos esta alteración, es decir, la PO2 por debajo de 60 milímetros de mercurio o la presión parcial de CO2 por encima de 45 milímetros de mercurio, estaremos hablando de insuficiencia respiratoria parcial. Si tenemos ambos parámetros alterados, es decir, esta presión parcial de oxígeno por debajo de 60 y la presión parcial de CO2 por encima de 45, estaremos hablando de una insuficiencia respiratoria global. Bueno, eso era como para aclarar en cuestiones de las alteraciones del oxígeno. Entonces vamos a volver a poner estos parámetros aquí, que son los normales, para que lo recuerden. Bien, entonces ahora vamos a poner unos ejemplos importantes para tener en cuenta estas alteraciones. La interpretación de forma práctica es muy fácil. Lo más importante es tener en cuenta la patología que tiene el paciente. Y esto es lo que nos orienta hacia la alteración principal de los gases. Es decir, como decía al comienzo, si yo tengo un paciente que consultas por un edema agudo de pulmón, ¿sí? Cuyo cuadro obviamente es respiratorio, o por una neumonía que va por demasiada disnea,
Probablemente, si yo le pido unos gases arteriales y si tiene alguna alteración, tendrá una alteración a nivel de la parte respiratoria, es decir, de la PO2 y de la PCO2. Por el contrario, si yo tengo un paciente con una diarrea y tengo un fallo renal agudo secundario a esa diarrea, yo debería esperar, si es que hay alguna alteración en los gases, que esa alteración sea de origen eh, metabólico, porque está alterándose es el riñón, entonces habría que buscar la alteración a nivel del bicarbonato y el exceso de base. Hay unos conceptos que están en los libros y que es importante eh, para el estudiante tener en cuenta, que hace referencia a cómo intenta compensar el organismo. Es decir, por ejemplo, que por cada miliequivalente por litro que disminuye el bicarbonato, la PC2 también disminuye entre 1 y 2 milímetros de mercurio. Por ejemplo, como pasa en la acidosis metabólica. O también como pasa en la acidosis respiratoria, que se dice que por cada 10 milímetros de mercurio que incremente la PCO2, debe incrementar 1 miliequivalente por litro el bicarbonato. Eso es importante tenerlo en cuenta porque lo ideal es hacer esos cálculos para saber si esas alteraciones eh, están compensadas o no. Pero para este video no vamos a hacer esos cálculos exactos, sino vamos a hablar de unos aspectos muy prácticos. Entonces vamos a poner 2 o 3 ejemplos de estos gases arteriales. Entonces, si tenemos un paciente de 60 años, por ejemplo, que consulta por diarrea y que secundario a esa diarrea tiene que sea una diarrea de 10-12 deposiciones por hora, ¿sí? Que secundario a eso ha hecho una insuficiencia renal aguda por daño renal prerrenal. Si le hacemos unos gases arteriales, podríamos encontrar, por ejemplo, que ese paciente tenga un pH de 7.3, 7.30 y puede tener una PCO2 que podría estar en 25 con un bicarbonato que lo podemos encontrar en 10.000 equivalentes por litro y un exceso de base que lo podemos encontrar en -8. Esos podrían ser los gases de ese paciente que va por diarrea y fallo renal agudo. Entonces nosotros interpretamos que ese paciente tiene un pH bajo, o sea, tendrá una acidosis. Por lo tanto, el siguiente punto que hay que mirar, que el cuadro clínico que ya hemos dicho que es diarrea y fallo renal agudo, entonces iríamos a mirar una causa metabólica, es decir, que iríamos a mirar es el bicarbonato. Entonces tenemos pH 7.3, que es una acidosis, y miramos el bicarbonato y nos damos cuenta que tiene un bicarbonato bajo, que es de 10. Entonces diríamos que es una acidosis metabólica. Y encontramos que tenemos una PCO2 baja. Esa PCO2 está baja porque está por debajo de 35 milímetros de mercurio, y eso está bajo es porque obviamente el organismo está tratando de compensar esa acidosis. ¿Sí? Si yo tengo una acidosis metabólica, como en este caso, entonces ese paciente o el organismo de ese paciente lo que va a hacer es aumentar la frecuencia respiratoria para hiperventilar y para eliminar PCO2, para tratar de compensar esa acidosis. ¿Sí? Lo contrario no podría pasar, porque si incrementara la PCO2, pues empeoraría la acidosis. Entonces, en conclusión, tenemos una acidosis metabólica por un bicarbonato bajo y que el exceso de base está bajo porque traduce que hay pérdida de bicarbonato y el organismo está tratando de compensarlo disminuyendo la PCO2. Entonces, este sería el típico ejemplo de una acidosis metabólica. ¿Sí? Entonces, el típico ejemplo de acidosis metabólica. Bien, entonces muy fácil. El cuadro clínico, repito, es el que nos tiene que orientar hacia la alteración primaria. Entonces en medicina nunca, casi nunca podemos interpretar unos laboratorios sin saber el cuadro clínico. Bien.
Entonces vamos a poner ahora un ejemplo de una acidosis respiratoria. Entonces, por ejemplo, tenemos un paciente de 70 años que tenga antecedentes de EPOC y que llega a urgencia por una exacerbación de su EPOC con disnea intensa, con mucho trabajo respiratorio y está desaturado. Entonces nosotros le pedimos unos gases arteriales. Y entonces en esos gases podríamos encontrar, por ejemplo, un pH de 7,24 con una PO2, que como es un cuadro respiratorio, podríamos encontrarla baja, 58 mililitros de mercurio, y una PCO2 que la podemos encontrar en 60 milímetros de mercurio, con un bicarbonato que lo podemos encontrar en 27 milicavalentes por litro, con una saturación que podría estar en torno al 85%, con un exceso de base que podría estar normal. Hay que tener en cuenta que estos son parámetros que yo estoy diciendo de forma deliberada, eh, pero esto puede variar un poco. Recuerden que si ustedes aplican los cálculos exactos de cuánto debería compensar el organismo, de pronto no le dan estos valores exactos, pero es un ejemplo muy aproximado de cómo pueden tener ese paciente esos gases en función del cuadro clínico que tiene. Muy bien. Entonces sería el caso de ese paciente de 70 años que va por un cuadro respiratorio, un EPOC exacerbado. Entonces, como ya sabemos que es un cuadro respiratorio, debemos buscar la alteración hacia la parte ventilatoria, es decir, hacia el PO2 y la PaCO2. Entonces aquí tenemos un pH bajo, tenemos una acidosis y como en cuadro respiratorio, entonces miramos la PCO2. Tiene una PCO2 elevada porque está por encima de 45 milímetros de mercurio. Entonces aquí hablamos de una acidosis respiratoria. El bicarbonato está dentro de parámetros normales, pero está un poco en el límite alto porque estamos tratando de compensar. Pero ustedes recuerden que la compensación renal del bicarbonato es un poquito más lenta porque tarda un poco más, unos 2 o 3 días el riñón en compensar. Entonces, vuelvo y repito, tendríamos el pH bajo, 7,24, tenemos una acidosis, con una PCO2 alta, entonces tenemos una acidosis respiratoria, con un bicarbonato que está en el límite superior, pero pues está dentro del límite normal. ¿Sí? Si, si ese cuadro clínico perdurara más días, pues a lo mejor encontraríamos un bicarbonato un poco más alto, en 30 por decir algo, o un exceso de base en 2 o en 3, tratando de compensar. Bueno, pero este no es el caso, entonces es un cuadro agudo. Entonces, en conclusión, aquí tendríamos una acidosis respiratoria en un paciente que va por un EPOC exacerbado. También en qué casos nos podría servir el exceso de base. Por ejemplo, en un paciente, en otro caso, un paciente que tenga una acidosis metabólica. Por ejemplo, el mismo paciente con el cuadro clínico de la diarrea y el fallo renal agudo, perdón. Entonces, ese paciente de pronto podemos encontrar, hacemos unos gases y encontramos un pH de 7,35 con una PO2, digamos, normal, porque es un cuadro gastrointestinal, con una PCO2 que la podemos encontrar en 23, puede ser, con un bicarbonato que esté muy bajo, que esté por ejemplo en 10. ¿Sí? La saturación pues sería normal, digamos en 97%, pero encontramos un exceso de base de -8, por decir algo.
¿sí? Entonces, digamos que aquí 736 mejor. Entonces yo digo, bueno, ese paciente tiene un cuadro agudo de gastroenteritis severa con fallo renal. Y le pido los gases y tiene un pH normal, o sea, está compensado. Pero yo veo que aquí hay una PCO2 baja, un bicarbonato bajo. Entonces, aunque ese pH esté normal, yo voy y miro el exceso de base y el exceso de base está muy bajo. Eso me indica que aunque este pH esté normal, el origen primario de esa alteración es renal, porque está perdiendo mucho bicarbonato. Entonces, para eso también nos sirve el exceso de base, ¿sí? Para saber el origen primario de la alteración en los gases arteriales. Entonces, aquí tendríamos eh, un pH conservado, pero en un paciente con una acidosis de origen metabólico, ¿sí? Que está compensando con una PCO2 baja. ¿Bien? Entonces, esta es una gran utilidad del exceso de base. Entonces, esto era a grandes rasgos, un repaso muy rápido y muy práctico de lo que son los gases arteriales. Ya para el análisis más fino de los gases, pues hay que leer bien la literatura porque pues eh, para valorar bien las compensaciones que hace el organismo hay que hacer bien los cálculos en función de cuánto debe subir el bicarbonato o cuánto debe disminuir la PC2 por cada mil equivalente del bicarbonato. Para eso se necesita un análisis un poco más fino. Espero que esto les sirva de algo. Muchas gracias.